Somos tu voz. Ya estamos conectados con Moisés Chocrón, analista internacional. Mucho para conversar hoy en esta terapia de shock. Comenzando, Moisés, y yo en parte vi que tú hiciste una disertación sobre eso, ¿no? Pero con todo esto que ha ocurrido en esta escalada entre Rusia y Ucrania, la gente decía, bueno, ahora sí, tercera guerra mundial porque son muchos los involucrados, ¿no? Entonces veíamos a Ucrania por primera vez lanzar misiles a Rusia, misiles que le facilitó Estados Unidos, y había una respuesta de parte de Rusia que además advertía a Estados Unidos, decía, ellos tenían el derecho de atacar a quienes facilitaran armas, por ejemplo, a Ucrania, y había como toda una disertación, porque decían, bueno, Rusia lanzó un ataque a Ucrania con misiles balísticos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves tú esta escalada? Porque además decía Vladimir Putin que había ordenado aumentar la producción de ese misil en particular. Yo no hablo ruso, pero capaz tú lo pronuncias mejor que yo o que nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando con esta escalada? Porque uno ve que al mismo tiempo, por ejemplo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decía que él creía que el fin de la guerra pudiese estar cerca, tanto como en 2025. ¿Cómo interpretar todo lo que está ocurriendo? Bueno, primero un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Les recuerdo que también pueden seguirme en @chocterapia, choc como se escribe mi apellido, Chocrón, en X, aquí en Instagram, donde nos pueden ver en este momento en vivo, y también ahora en YouTube, donde queda grabado un video, incluso con unas ayudas visuales para entender el tema, porque a veces hablamos de territorios, o hablamos de armamentos, o de ciertas personas que quizás no son tan conocidas, y en el video de YouTube pueden verle el rostro a las personas de las que estamos hablando. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que Ucrania la semana pasada fue autorizada a utilizar misiles de Occidente, no nada más de Estados Unidos, porque hablan de Joe Biden cuando autoriza el uso de los misiles ATACMS, pero también o ignoran muchos medios de comunicación que también el Reino Unido y Francia autorizaron lo mismo, pero con los misiles que ellos crean, que son los Storm Shadow o Scalp, dependiendo de quién haga el anuncio, ¿no? Porque son llamados Storm Shadow por el Reino Unido y Scalp por Francia. Básicamente son misiles de mediano alcance, mediano tirando a corto alcance, porque recorren entre 250 y 300 kilómetros, y que no habían sido utilizados en la guerra, a pesar de que Ucrania ya los tenía, no habían sido utilizados dentro del territorio ruso. Eso fue lo único que actualizó Occidente con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ahora Ucrania podría utilizar estos misiles para atacar objetivos militares dentro del territorio ruso. Esto evidentemente no cayó bien en Rusia, o cuando menos para la cúpula gobernante en Rusia, porque ellos pues tenían el plan de que iban a repeler rápidamente la invasión de Ucrania dentro del territorio ruso como respuesta a la guerra, ¿no? Y esto dificulta más la respuesta rusa dentro de su propio territorio, porque son unos misiles que tienen unas características, a pesar de que no son hipersónicos, ni mucho menos tienen capacidades nucleares, pero son un tipo de misiles que son, por la forma como realizan el vuelo, son misiles, son inteligentes, digamos que son difíciles de derribar. A pesar de que el martes, cuando se usaron por primera vez los ATACMS dentro del territorio ruso, la propia Rusia dijo que de los 5 misiles que Ucrania había lanzado, ellos habían logrado derribar 4 y 1 parcialmente. Es decir, Rusia desestimó que el uso de los misiles occidentales que fueron autorizados la semana pasada para uso por parte de Ucrania habían sido ineficientes, que no habían ni siquiera logrado llegar a sus objetivos. Pero ya vimos que el día jueves Rusia utilizó el misil Oreshnik, que es un misil que se encontraba en fase de prototipo, es decir, todavía Rusia no había terminado de investigar la tecnología suficiente para empezar a producir en masa este tipo de misiles, y a diferencia de los misiles que estaba utilizando Ucrania, este misil Oreshnik es un misil de mediano alcance, podríamos decir que todavía se encuentra en el rango de mediano alcance porque puede recorrer hasta 5.000 kilómetros, es decir, no es un misil intercontinental. Los intercontinentales, que son los que consideramos de largo alcance, son misiles que deberían recorrer distancias suficientes como para comunicar en vuelo Rusia y Estados Unidos, por ejemplo.
Pero el uso de este tipo de misiles, lo importante es que es un misil hipersónico, puede viajar hasta 10 veces la velocidad del sonido, o es decir, Mach 10. Y por otro lado, aunque tiene la capacidad de transportar ojivas nucleares de uso táctico, no de uso estratégico, como las que estamos acostumbrados a ver en las películas, la característica fundamental de este primer lanzamiento que hizo Rusia fue que no fue cargado con verdaderamente con material explosivo importante. Otra de las cosas interesantes que tiene el misil Oreshnik es que no es un misil, en este caso, que se utilizó dentro del territorio ucraniano, es que no tiene un solo lugar de impacto, sino que es un misil balístico que termina, o su fase final es en racimo, es decir, expande justo al final, antes de llegar al objetivo, expande las cargas y permite esparcir el material explosivo en un área y no en un solo punto enfocado. Pero ¿cuál es tu lectura a propósito de esto que pareciera como una escalada en el conflicto? Porque dicen, bueno, ya no es solo Estados Unidos, tú dices, Occidente, los aliados, Europa. Además, mucho también se habla de todo ese contenido falso que circula a través de las redes sociales y que tendría lugar, dicen, en esos, digamos, laboratorios de Rusia, ¿no? Tratando de crear una percepción errónea de lo que en realidad está sucediendo. Bueno, la guerra, desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, que debemos recordar que la comenzó Rusia, y por qué la comienza, ¿no? También, porque a veces se les olvida a muchas personas que comunican sobre el avance del conflicto, se les olvida decir que Putin comenzó esta invasión a Ucrania porque Ucrania había manifestado su intención de pertenecer a la Unión Europea, ni siquiera a la OTAN, sino a la Unión Europea. Evidentemente Putin desde hace tiempo tiene el miedo de que los países vecinos a Rusia pertenezcan a la OTAN y veía como una amenaza que Ucrania manifestara su intención de pertenecer a la Unión Europea, al mercado común europeo, y que luego quisiera pertenecer a la OTAN. Por tanto, decidió atacar básicamente con la doctrina de ataque preventivo, que también fue utilizada por George Bush hijo después de los ataques del 11 de septiembre, y que además después pues bajo esa doctrina atacó a Irak. Esa doctrina o digamos el ataque preventivo de Rusia generó este conflicto que estamos viendo hoy en día, y lo que vimos en esta última semana es el uso de la guerra híbrida que Rusia viene usando desde el principio. Es decir, no hace la guerra a través de nada más los medios regulares o tradicionales, sino que además utiliza desinformación, utiliza ciberataques. Vimos incluso la semana pasada, lo comentábamos, cómo atacaban cables submarinos como el Sea Lion 1. Anteriormente habían atacado otro cable submarino que comunicaba Lituania con Suecia. Este último cable submarino que atacaron la semana pasada, que comunicaba por medio de fibra óptica el norte de Alemania con Finlandia, son cables que normalmente se utilizan para conexión de internet. De hecho, básicamente todo el tema de la propaganda de Rusia también puede ser utilizado, puede ser catalogado como guerra híbrida. Es decir, no se hace la guerra nada más a través del uso de ciertas armas, sea cual sea su naturaleza, sino que además se hace a través de otros medios más convencionales. Pues ahí podría entrar guerra económica, guerra informativa, guerra de propaganda, muchas maneras de hacer la guerra a través de otros medios. Lo que estamos viendo en este momento en realidad es parte también de la propaganda rusa. Es decir, la semana pasada, como respuesta inmediata de Rusia al uso de los misiles occidentales en la guerra, lo que se hizo fue actualizar la doctrina del uso de armas nucleares en Rusia. Pero ¿realmente Rusia necesita actualizar su doctrina para usar sus armas nucleares? No, la verdad es que no. Es decir, frente a un ataque, por ejemplo, de los Estados Unidos hacia Rusia con uso de armas nucleares, para que Rusia responda y presione el botón nuclear, Putin necesita modificar la doctrina de uso de armas nucleares. No, en realidad no lo necesita. ¿Por qué lo hace entonces la semana pasada? Lo hace porque su manera de decirle al mundo, oye, si ustedes continúan en el camino de darle más armas a Ucrania para que se defienda, yo
voy a abrir el paraguas en el cual puedo utilizar mi armamento nuclear. Pero el uso de armamento nuclear, y aquí ya voy concluyendo, digamos, con el núcleo de tu pregunta, es ¿de verdad Rusia considera que puede utilizar su armamento nuclear en este momento de la guerra? Yo creo que no. Yo creo que Rusia amenaza con el uso de armas nucleares porque es básicamente pero sí las tiene. Su única ventaja estratégica, pero es que desde el principio de la existencia de las armas nucleares, cuando más de una sola potencia puede llegar a este uso al uso de esta tecnología, empezó a existir algo que se llama la mutua destrucción asegurada. Es decir, si una potencia nuclear utiliza sus armas en una guerra, la otra responderá también con armas nucleares, y eso lo que trae como consecuencia es que ambas naciones, e incluso otras que no se encontraban en el conflicto por el alcance de este tipo de armas, van a ser seguramente destruidas. Entonces, ningún mandatario quiere ni pasar a la historia ni morir en el conflicto. Pasar a la historia como la persona que utilizó por primera vez armas nucleares en un conflicto bélico. Entonces, a pesar de que Rusia en este momento es el país que más ojivas nucleares tiene en el mundo, no es muy probable que no vaya a utilizar las armas nucleares, sino nada más como una amenaza. Moisés, como siempre te agradecemos por estar con nosotros. Recuérdanos tu usuario. No, muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo a quienes me escucharon que me pueden seguir en @chocterapia, choc como se escribe Chocron, y en Instagram, en X, y ahora también en YouTube, donde van a poder ver este video. Con los adornos, como dirían por allí. Moisés, nos hablamos la próxima semana. Un abrazo, que estés bien. Era Moisés Chocron, amigos oyentes a quien escuchaban. Él es analista internacional y está al frente de Terapia de Choc. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.